Hoy vamos a hablar sobre nutrición bypass y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Leandro Hackenhard. Leandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leandro. Con mucho gusto estoy acá hablando con ustedes de CerdoCast. ¿Sí? Leandro, contanos un poquito cómo fue que terminaste siendo nutricionista porcino. ¿Qué te llevó a convertirte en este referente? Bueno, todo empezó con mi padre, que era productor de cerdos, también nutricionista. Después hizo agronomía en Brasil y trabajé en muchas compañías de nutrición de aditivos. Y hoy trabajo en Cargill en una posición global donde ayudo a nuestros negocios en todo el mundo a desarrollar soluciones nutricionales para lechones que estén más a un lado de las necesidades de los productores de todo el mundo. Me imagino la variedad de desafíos que debes tener, ¿no? Porque es a nivel global tu posición y sabemos que diferentes regiones del mundo están paradas en lugares diferentes en lo que hace a nutrición y desafíos y restricciones, etcétera, ¿no? No, hasta este punto es muy interesante porque sabemos que cerdos son cerdos y hoy la genética es globalizada, pero hay muchas diferencias. ¿Sí? Cuando desarrollamos un programa de nutrición para un país, tenemos que comprender muy bien su realidad, los ingredientes, sus metas, pero también mucho la cuestión de manejo. ¿Sí? Siempre de lechón es el punto principal. Y el manejo del lechón empieza con la madre. Sabemos que el desempeño, el performance del lechón después del destete tiene una relación muy fuerte con cómo se trató, cómo se manejó el animal mismo antes del destete. Sí, 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 sí. No, eso es importante, claro, ¿no? Porque uno siempre entra en la parte de nutrición, de formulación y tecnologías, y no nos tenemos que olvidar de lo macro, ¿no? Del manejo que es súper importante. ¿Cuáles son las principales oportunidades que vos ves enfocándonos en, bueno, tocas diferentes granjas, diferentes tecnologías, diferentes situaciones, pero ¿qué oportunidades ves desde el manejo o errores comunes? Hay muchos, pero yo voy a traer algunos que están más en la mano del productor. Para mí, uno de los grandes problemas que miro en granjas de todo el mundo es lotación. La cantidad de lechones por jaula es muy grande. ¿Sí? Las hembras hoy producen mucho más lechones y nuestras granjas tienen el mismo número de hembras, pero con el mismo tamaño de granja. Entonces, cada vez tenemos más animales y es imposible garantizar salud y performance en jaulas con muchos animales. Acá ¿Sí? estamos hablando de lo que es la recría. La recría, sí. Y es muy normal tener densidades muy elevadas. Y con esto tú no tienes acceso a comedero, no tienes acceso a agua, ¿ya? No tienes espacio para los animales, la calidad de aire disminuye, todo se torna muy complicado. Para citar uno de muchos problemas de manejo que tenemos, yo diría que la densidad es clave, principalmente porque hablé, el número de lechones por madre ha crecido increíblemente, pero no el tamaño de nuestras granjas. Sí, 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 sí. Y es donde nos quedamos cortos bueno, de espacio de superficie, ¿eh? Por ¿Sí? cerdo, por espacio lineal de comedero. Leandro, en los primeros días post-destete, desde el manejo, ¿qué podemos hacer? Yo me acuerdo que estaba trabajando en granja en Minnesota, tenía cero experiencia con cerdos y era el momento en el que la diarrea pingana porcina había disparado el precio del cerdo y nos decían salven a todos, no importa no importa lo que vean, era como que, y a ver, es una gran crítica que yo tengo a mi experiencia allá, pero había que darles tratamiento, había que tratar a los cerdos que les costaba comenzar. Y hoy en día, con otra información, otra formación, uno sabe que muchas veces esos cerdos tienen dificultad para
comenzar a comer, ¿no? Y que eso no quiere decir que estén enfermos. Eso no quiere decir que haya que darles un antibiótico. Entonces ahí la autocrítica que me hago a mi experiencia en ese momento. Leandro, hay en este caso una diferencia muy grande de escuelas, la escuela americana y la escuela europea, ¿sí? Y esto está muy relacionado, por ejemplo, a un tema que se llama creep feeding, ¿sí? En Europa el creep feeding es muy fuerte, ¿sí? Y se usa el creep feeding no para mejorar peso al destete, pero se usa creep feeding para hacer con que el desarrollo fisiológico del lechón sea más fuerte y con esto tú tienes una reducción bastante fuerte de los problemas entéricos de la adaptación después del destete. Entonces, una de las recomendaciones que se hace para que este periodo de destete no sea tan grave es que se haga una buena alimentación antes del destete, porque fisiológicamente hay un desarrollo mucho más rápido del animal. Entonces va a adaptar, va a comer más, pero más importante, va a tener condiciones de digerir mejor este alimento. Y por esto va a tener menos problemas de diarreas. Entonces, este es un punto. El otro punto es también tener el alimento adecuado, ¿sí? Muchas veces sabemos muy bien que la respuesta de los lechones a nutrientes es increíble. Cuanto más lisina, cuanto más proteína, cuanto más energía, más alto el desarrollo de este animal. La respuesta, la capacidad de ellos es increíble. Pero muchas veces no es el mejor para ellos. ¿Por qué? Primero, la cuestión de costo. Pero el más importante quizás en esta etapa, siempre una cierta cantidad de alimento no es digerido, ¿sí? Y pasa para el intestino grueso, que sirve de alimento a la microbiota. Y esta microbiota, sabemos hoy que hay alimentos que son buenos para ella y alimentos que no son buenos. Alimentos que pueden traer un desequilibrio, hacer con que algunas bacterias que son nocivas tengan un desarrollo más alto y causen disbiosis, ¿sí? Un ejemplo claro son bacterias que fermentan el nitrógeno. Entonces, muchas veces, cuando trabajamos con niveles de proteína muy alto o cuando trabajamos con ingredientes que no tienen una digestibilidad proteica muy alta, una cantidad muy significativa de nitrógeno de proteína pasa al intestino grueso. Y bacterias utilizan esto como alimento, como energía. Y como resultado producen muchas sustancias tóxicas que van a traer, por ejemplo, diarreas. Entonces tenemos que pensar en la nutrición, no solo del lechón, pero también de esta microbiota. Por esto que hablamos del concepto de nutrición BADPES, ¿sí? Que es pensar no solo en el lechón, pero también en la microbiota. Hablé del tema proteína, ¿sí? Pero también la cuestión de la energía. Hoy sabemos cada vez más de la importancia de la fibra. Ahora, fibra, como sabemos, es un concepto muy amplio, ¿eh? Cómo clasificar fibra, cómo hacer, es un tema aún que vamos a tener mucha discusión en el futuro. Pero ¿qué sabemos hoy? Es importante, ¿sí? Necesitamos agregar fibra a la nutrición de lechones para mejorar la salud intestinal, ¿sí? Entonces, tanto la fibra como la proteína tenemos que pensar no solo en lechón, pero en la microbiota. Por esto, bypass, ¿ok? Muy diferente del bypass de ruminantes, ¿ah? Muy diferente, no es nada comparable. Pero pensar que tenemos que nutrir el animal y la microbiota que viene después. Excelente, sí, sí, sí. Claro el concepto, el concepto de que tiene que pasar, tiene que tener este bypass para llegar al tracto digestivo grueso, ¿no? Al intestino grueso y que pueda alimentar esta microbiota.
¿Qué tipo de nutrientes tenemos en cuenta a la hora de alimentar la microbiota? Bueno, ¿cómo le...? Hay principalmente los dos principales, proteína es uno. ¿O qué sabemos? Si mucha proteína pasa al intestino grueso, vamos a tener fermentación de la proteína y esto es negativo, es maléfico. Entonces, ¿cuáles son las estrategias nutricionales para manejar esto? Para reducir esta proteína bypass que es mala, ¿sí? En general es mala. Uno es bajar la proteína de la dieta. Entonces, cuando miramos dietas europeas donde los recursos de antibiótico, de zinco, de óxido de zinco no son disponibles o son muy restrictos, se trabaja con dietas con niveles de proteína muy bajas. ¿Cuál es el problema de una dieta con proteínas muy bajas? El desarrollo animal no es tan alto. Como hablamos del inicio, la respuesta animal a niveles de proteína es increíblemente, pero cuando bajamos, vamos a tener pérdidas de performance. Y esto es claro, ¿sí? Pero si tú no tienes otras herramientas, como el antibiótico, como el óxido de zinc, es una herramienta válida y necesaria, ¿sí? Ahora sabemos que vamos a tener pérdidas de performance. La otra estrategia es escoger los ingredientes de alta digestibilidad, ¿sí? Entonces, te puedo bajar proteína o puedo agregar ingredientes de alta digestibilidad. En este tema tenemos algunos ejemplos de ingredientes magníficos de alta digestibilidad, como la proteína de la leche, el plasma, ¿sí? Pero estos tienen un problema, no son baratos. Son buenos, pero no son baratos. Entonces, lo que se trabaja cada vez más es la proteína de la soya, que es una proteína muy buena, pero el animal joven aún tiene algunas dificultades para digerir esta proteína. Entonces, hoy hay en el mercado proteínas de soya modificada que garantizan una digestibilidad mucho más alta. Entonces, con esto podemos trabajar con niveles de proteína más altos que garantizan un buen performance, pero sin una cantidad elevada de proteína bypass, que es negativa. Ahora, solo por curiosidad, tenemos trabajos con microbiota que demuestran que un poco de proteína tiene que pasar. Si muy poca proteína pasa, tú también tienes problemas en la microbiota. Por esto que la nutrición bypass, hay una cantidad específica que tiene que llegar para que yo tenga una microbiota saludable y grande. ¿Okay? Esta es la parte proteína. Ahora la parte energética. ¿Sí? Sabemos que los almidón, los azúcares tienen una digestibilidad y una absorción muy alta del animal. Entonces, ¿de dónde viene la energía para la microbiota del intestino grueso? Viene principalmente de las fibras. Y esta es una área linda, bonita, que cada día estamos descubriendo más. Aún no tenemos el control de toda la información sobre fibra, pero sabemos sí que es importante para lechones jóvenes, ¿sí? Y un poco de fibra el animal necesita para garantizar esta microbiota saludable. La microbiota utiliza un poco de nitrógeno para su crecimiento. Este es bueno. Y utiliza la fibra para su crecimiento. Como resultado, produce ácidos grasos volátiles, que tienen dos efectos. Uno, una muy buena fuente de energía para el lechón. El otro, ayuda a bajar el pH, tiene efecto directo sobre muchas bacterias nocivas y con esto tenemos al final nuestra salud intestinal. Excelente, excelente. Cuando hablamos de fibra, vos lo dijiste, es un tema complejo, se viene investigando muchísimo. Y yo recuerdo, tenía un profesor que me decía,
una dieta a base de maíz y soja ya tiene 9% de NDF, no debería, o sea, ya es fibra suficiente, pero ahí entra la complejidad de la fibra, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúan ustedes la fibra para saber qué tipo de fibra colocar y generar ese efecto deseado? Sí, como tú hablaste, la forma de clasificar la fibra, se empezó el pasado con la fibra bruta, después NDF, ADF, fibra soluble, fibra insoluble, y hay muchas otras, ¿sí? En nuestra compañía se desarrolló un concepto muy interesante, que es fibra fermentable y fibra estructural. Y con esto tenemos toda una matriz nutricional de todos los ingredientes. No es fácil desarrollar esta matriz porque esto depende de ensayos in vitro con fermentación. Para esto que se cría esta matriz de ingredientes. Pero hoy formulamos con base en esto. ¿Y qué sabemos? Que para el lechón joven, para la dieta de transición de destete, ¿sí? El animal necesita una cantidad de fibra fermentable, pero también necesita una cierta cantidad de fibra estructural. Esta combinación de estos dos tipos de fibra garantizan el mejor desarrollo y principalmente la mejor salud intestinal. Si tú tienes mucha fibra fermentable, va a tener problemas de diarreas también. ¿Sí? Entonces, este equilibrio, ¿sí? Es una ciencia muy bonita y cada día estamos aprendiendo más y más. Hace algunos meses en un congreso me hablaba con una candidata a PhD en Kansas y me decía que quería entrar esta idea de tener diferentes tipos de fibra en los formuladores, como para hacer una formulación más de precisión. ¿Ustedes ya tienen esto incorporado de fibra estructural, fibra fermentable? Sí, hoy nuestras dietas de lechones tienen tres nutrientes muy especiales. ¿Sí? En el punto de vista de la fibra, trabajamos con fibra estructural y fibra fermentable. Y del punto de vista de la proteína, tenemos un nutriente que llama proteína fermentable, ¿sí? Que es dependiente de la digestibilidad de los ingredientes. ¿Sí? Entonces, hacemos la formulación con base en esto. Entonces, estos tres nutrientes tienen un efecto mucho más grande en el intestino grueso. ¿Sí? Es, como hablé, es alimentar la microbiota de forma correcta. ¿Sí? Entonces, sí, trabajamos y esto nos ha ayudado a hacer formulaciones muy dinámicas, muy interesantes para ayudar a los productores en las diferentes necesidades. Leandro, me imagino la complejidad trabajando en diferentes países con diferentes materias primas de formular baseados en estos tres nutrientes, por así decirlo, tres parámetros, tres niveles. ¿Con qué desafíos se encuentran el día a día? Porque me imagino, van a trabajar a un lugar y de repente un ingrediente se vuelve más económico y hay que caracterizarlo y hay que ver cuánto aporta de estructural, de fermentable. ¿Cómo trabajan esa parte? Leandro, y un punto muy interesante que tú, estos tres nutrientes, no hay tablas, no hay recomendaciones porque son nutrientes que se desarrolló dentro de nuestra compañía. Entonces no tenemos referencias, nosotros tenemos que criar las referencias. Bueno, aún para decidir esto, claro que tenemos algunos guidelines. Hacemos ensayos, así por suerte trabajamos en una compañía que tiene centros de investigaciones en casi toda parte del mundo y hacemos ensayos y estamos cada vez colectando más informaciones. Pero yo gosto mucho de trabajar de estos parámetros de una forma relativa. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a un país, desarrollar una nueva solución, ¿sí? Como por ejemplo el caso de México, que en algunos días vamos a estar haciendo un lanzamiento de una nueva línea. ¿Cómo empezamos? ¿Sí? Empezamos comprendiendo cómo nuestros productos están performando. ¿Cuáles son las principales necesidades? Entonces,
cuando, por ejemplo, hay oportunidades para mejorar salud intestinal. Hay algunos tipos de diarreas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos de este nutriente especial que es proteína fermentable y bajamos. Utilizamos ingredientes o formulaciones para bajar, porque sabemos que esto va a tener un impacto muy fuerte sobre la salud intestinal. La misma cosa de las fibras. Entonces, es un trabajo muy customizado. Utilizamos estos nutrientes especiales como referencias, pero el nivel exacto de cada uno depende mucho de la realidad de cada país, de la realidad de cada cliente. Por esto que también no hay una solución única para un país, ¿sí? Hay siempre, cuando hacemos una nueva oferta, esta oferta tiene distintas líneas, porque cada una tiene un desarrollo más apropiado a una necesidad, a una condición de producción. Y así se va. Espero te he respondido su pregunta. Sí, sí, claro que sí. Leandro, una última. Estabas mencionando bueno, el trabajo que desarrollaron en México, van a lanzar una nueva línea. De repente en México y en otros países de Latinoamérica todavía no nos encontramos con los desafíos que están atravesando en Europa en relación a el óxido de zinc, antibióticos, de repente hasta según el tipo de sistema de producción abusamos de este tipo de recursos. ¿Todavía sigue siendo una oportunidad este tipo de tecnología? ¿Qué ven en el campo? Leandro, muy buen punto. Inafortunadamente, en países que se utilizan antibióticos de una forma aún elevada y óxido de zinc, mismo en estos países, que no es solo el caso de México, hay muchos otros, ¿sí? Tenemos problemas entéricos, ¿sí? Porque muchas veces utilizamos estas herramientas que son muy eficientes a reducir diarreas de una forma errada. ¿Sí? Utilizamos esto de una forma definitiva. Tenemos problemas, volviendo al inicio de nuestra conversación, tenemos problemas de manejo y utilizamos el antibiótico para corregir nuestros problemas de manejo. ¿O qué eso genera? Que cada vez necesitamos de más antibióticos, de más niveles de zinc para controlar. Entonces, mismo en países donde estos antibióticos, el óxido de zinc son utilizados, estas herramientas nutricionales que ayudan a mantener, a crear una microbiota más eficiente, son útiles. Esto tenemos mirado en día a día en nuestros testes, ¿sí? Reduciendo la proteína fermentable, incrementando la fibra estructural, teniendo el nivel adecuado de fibra fermentable, sí conseguimos mejorar la salud, mismo en situaciones donde se usan los antibióticos. Y para esto, un punto muy interesante, tenemos un producto que no es nuevo, que desarrollamos en Europa hace muchos años, que es una soya tratada de forma especial que mejora mucho la digestibilidad, ¿sí? Y reduce mucho esta proteína bypass, esa proteína fermentable. Y este producto empezamos a producir en México. Y esto es muy interesante porque va a llegar con precios muy interesantes, muy competitivos y ayudar en nuestra línea a buscar estos objetivos, ¿no? Que es reducir la proteína fermentable, tener una microbiota más eficiente. Excelente, Leandro, excelente. Bueno, te agradezco por compartirnos este nuevo concepto que me parece súper interesante y prometedor. Y bueno, como siempre, un gusto charlar con vos. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias a todos. Espero que estas informaciones puedan ser útiles. Sí, y mil disculpas por mi portuñol. Sí, espero que tenganme comprendido bien. ¿Ok? Abrazo grande, Leandro. Ok. Hasta luego.